Salimos de San Francisco de Asís para regresar nuevamente a Tepatitlán, donde me encuentro a un motociclista que nos recomienda ir a San Miguel el Alto, donde nos presentará a un historiador. De camino les cuento que en 1927 el escritor Cristóbal Peón se comprometía con una definición cristera. No son bandidos, como les llama el gobierno, ni siquiera rebeldes, como les dice la prensa asalariada. Su nombre verdadero es libertadores. Los soldados cristeros fueron miles de héroes que ofrendaron su vida para que Cristo Rey y nuestra Santa Iglesia Católica permanecieran en México. Les cuento, me encontré a Ernesto así. Hola. Súper no casual, o sea, era una esquina que yo iba atravesando caminando y él iba en la moto, me reconoció, nos saludamos y me dijo, tienes que venir a San Miguel. San Miguel el Alto. San Miguel el Alto, porque aquí está lleno de historias y justamente te voy a presentar a un máster en toda esa historia que es Chuy. Y ahora estamos con Chuy y Chuy nos va a dar un recorrido por justamente el Mesón del Cristero. El Mesón de los Cristeros. El Mesón de los Cristeros, este hotel justamente donde se refugiaron cristeros en el momento. Hay vestigios de bala por todos lados, así que quédense que aquí hay una muy buena historia que tenemos que conocer. Así es. Mi mamá platica en la casa de mi bisabuela que está en el rancho. Es una casa vieja de piedra, todo el patio es de piedra. Voy a ver si tengo chance de tomar fotos y te las mando. Sí. Y había una piedra, hay todavía una piedra muy alta, unos 2 metros, como en forma de óvalo, y tiene varias cruces ahí pintadas. Sí. No sé qué signifiquen, nunca supimos el significado. Y por el lado de afuera de la casa hay otras piedras grandes puestas a disposición como si fueran barricadas, y yo creo que era para defenderse cuando se enfrentaban ahí. Está en Sinagua la casa, no sé si tú sepas algo, tú ¿sí la has visto esa casa? Sí, lo vi. De hecho, por ahí cerca de esa casa en Sinagua, tenían escondido mucho armamento los cristeros, armamento y parques. Toda la gente de los cristeros que levantaron el Rincón de Chávez, Santa María del Valle, en esa parte tenían escondido. De hecho, hay subterráneos, nada más que nadie sabe dónde están los subterráneos, pero en algunas narraciones hablan de los subterráneos de ahí de Sinagua, donde escondían parque, armas y dinero para la causa. ¿Y a esa zona alguna vez llegaron los militares a atacar? Sí, de hecho es la zona que más fuerte atacaron, porque en esa zona fue donde se crió Victoriano Ramírez el 14. Entonces como que era el punto más atacado. Ay, ¿y me podrías llevar ahí a donde fue el 14 para contar esa historia? Sí. Ay, qué bien. Sí, y en la casa también esa. Llegamos en moto sin problema. Bien, bien, bien. Podríamos ir. Sí, a mí no me urge moverme, prefiero contar estas historias. Así es. Sí, perfecto. Órale, va. Gracias. Bueno, Chuy, ¿a dónde vamos a empezar primero de este mesón? Vamos a comenzar el mesón. Es el nombre que tiene es más que nada comercial, ¿verdad? Lo que pasa que esta parte era un antiguo mesón o un hotel antiguo, por decirlo así. Eran solamente mesones aquí en la región, no había hoteles. Donde desde el tiempo de la cristera sirvió como cuartel militar.
O sea, aquí era donde estaban parte de los militares, los jefes estaban aquí. Wow. Entonces, en esta parte fueron torturados muchos cristeros, fueron fusilados cristeros. Aquí no sirvió de escondite para cristeros, más bien sirvió de cárcel y de tormento para los cristeros en esta zona. O sea, los militares encarcelaban aquí a los cristeros. Sí. ¿Y los torturaban aquí? Sí, aquí era donde los torturaban, y es para que confesaran dónde estaban los sacerdotes escondidos, dónde estaban los compañeros escondidos, quiénes eran los jefes. Entonces, este era más que nada un cuartel militar. Comercialmente se le conoce el Hotel Mesón de los Cristeros, pero es un asunto más comercial. Pero históricamente era un cuartel militar. Wow, sí, justo cuando llegué estaban hablando de que por ahí hay vestigios de bala. Hay balazos, hay una inscripción de acá de unos soldados que dejaron ahí sus grafitis también. Hay una parte donde fusilaban a los cristeros, y pues en las caballerizas era la parte que torturaban a los cristeros. Ok. Pues vamos a dar un recorrido y mientras me vas contando más de la historia. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Ahora, déjame, me pongo este. ¿Dónde es? Esta es la fachada, se conserva original de lo que es el cuartel militar de los cristeros, que llevaba por nombre el Buen Viaje, el Mesón Este. Sí. Aquí fue donde se establecieron, pues ya como lo dije anteriormente, los militares, y en algunas partes dejaron sus grafitis o quién estuvo ahí. A ver. Vamos a ingresar, ahorita les voy a mostrar dónde estuvieron. Vamos. En esta se alcanza a ver algunas de otras veces que dejaron. Recuerdo del primer escuadrón del 5 de mayo de 1931. Este ya es después de la cristera. Lo que pasa que aquí estuvieron desde 1928. Ajá. Estuvieron hasta casi los años 40, porque la sublevación no dejaba parar aquí en Los Altos. O sea, se vinieron los arreglos oficiales entre la iglesia y el Estado, pero la persecución a cristeros, la cacería de brujas que se conoce, a excristeros, a jefecías, siguieron. Entonces, siendo aquí el cuartel militar, de aquí hacían sus operaciones para todos lados. Entonces, el gobierno federal quiso hacer presencia, que había ejército, porque tenían miedo de otra posible sublevación, que sí la hubo en 1935, en una guerra que poco se conoce, solamente le conocen como la Segunda Cristera. Ese fue el detonante, o ya fue el acabón, porque después de 1931 o 1929 se termina una guerra de armas, comienza una cacería de excristeros, pero también empieza una guerra sistemática de conciencias. Mandan el gobierno federal bandadas de maestros a cambiarles la forma de pensar a los salteños, porque los salteños por naturaleza desde el tiempo desde que llegaron los primeros españoles fueron rebeldes hacia las instituciones. Los salteños, los de esta zona, San Miguel y pueblos aledaños, ellos desde que llegaron los primeros colonos españoles no eran, como se dice esa leyenda negra, que llegaron asesinos, ladrones de España. No, aquí llegó gente de bien trabajadora, llegaron puras personas que la mayoría pertenecían a órdenes religiosas, que la mayoría pertenecía a la orden de Santiago, que a la orden de Calatrava, que a los carmelitas descalzos. O sea, todos pertenecían a órdenes religiosas. Entonces eran campesinos, pero así como soltaban el asadón, tomaban el arma y eran soldados de Cristo. Sí. Entonces esto se va heredando, tanto físicamente como en el pensamiento. Por eso que lo que sucede en Los Altos repercute en todo México. Siempre ha sido históricamente así. El movimiento que se hace en Los Altos detona en todo México. Ya lo vimos en la pasada, no hace mucho,
la revolución de la leche. Empezaron en Los Altos, se regó por todo México, ya mandaron, sofocaron el asunto de vueltas, ya están castigando a los lecheros de vuelta, pero la lucha creo que sí. Esa no la conozco, ¿qué pasó? Lo que pasa que quieren castigar a los salteños económicamente. Entonces, como la mayoría eran ganaderos, la mayoría sobrevive del asunto lechero, entonces los castigan, meten material de otro país muy barato, entonces le empiezan a dar la torre aquí. Los salteños son los primeros que empiezan a manifestarse muy fuertemente, y aquí empieza y se empieza a regar por todo México. Entonces ven el peligro, eso estamos hablando del 60 pasado, ven el peligro, ya medio van y les calman los ánimos, los aplacan, los amenazan, porque hemos amenazado, pero ahorita está de vuelta el asunto. Yo creo que no tardan, si no se arregla el asunto, pues la gente va a detonar, tiene que mantener sus familias. Y bueno, esto es un llamado claro a consumir nacional, ¿verdad? Hacer un boicot nuevamente como hubo en la época cristera, un boicot a no consumir ya nada extranjero, que es justamente lo que nos da en la torre, ¿no? Sí, esa es la idea, consumir local. De hecho, pues si queremos, no nada más la zona de Los Altos, todo México, si consume local, pues la economía se queda, o sea, la economía va bien, pero si empiezas a consumir de afuera, sí, es como cuando sabes cuál es el veneno y aún así te lo sigues tomando. Correcto, totalmente, así es. Oye, Chuy, a ver, ¿qué otra historia nos puedes contar de aquí de la hacienda? Aquí en el mesón les decía que sirvió como cuartel. Estaban los jefecillos resguardándose. Aquí era donde estaban los general. Entonces, pero también aquí traían a todos los cristeros que agarraban, especialmente aquellos que agarraban con documentación, aquí los traían para torturarlos y sacarlos la verdad. De hecho, está la versión de Brígido González, a quien lo desplantaron de los pies, le enterraron agujas entre las uñas para hacerlo confesar. Lo torturaron totalmente hasta que le dieron muerte y le hicieron caminar por las calles eran de empedrado. ¿Y con las plantas de los pies peladas? Sí, con las plantas de los pies peladas. Finalmente murió. Pero confesar que ¿dónde estaban los sacerdotes que impartían una misa? ¿Y los demás cristeros? Tanto sacerdotes y como los jefes cristeros, ¿quiénes eran? ¿O quiénes eran los que apoyaban a los cristeros dentro de la población? Sí. Porque la lucha no nada más fue de los que andaban en armas. Era la lucha completa de la mayor parte de la población. Sí. O sea, había bienhechores que unos apoyaban con comida, otros con ropa, otros con dinero. Había, pues, era una red tan bien organizada que tenía la Liga o la Unión Popular. Sí. Entre ellos, yo recuerdo a mi abuelita, ella era pequeña, para ese tiempo tenía como 10, 11 años, y ella era correo. ¡Wow! Ellos vivían al lado norte, como a unos 5 kilómetros, y ahí llegaban los cristeros a su casa de ella y le daban la correspondencia y se la traían al señor cura, que estaba escondido, no muy cerca del cuartel, a unas 2 cuadras. Él sí. Estaba escondido aquí, o sea, literalmente estaba casi junto con ellos y no sabían. Entonces nadie sospechaba de una niña que fuera a hacer un correo. Entonces a ella le tocaba hacer correo en esa parte. Sí. Había varios correos, pero en la parte que corresponde al norte, ella era el correo. ¡Wow! Entonces, pues hay muchas historias que envuelven esto. En las caballerizas, algunos fungieron pues como esos, donde tenían los aparatos de torturas. O sea, y todavía hay acá algunas marcas, ¿verdad? De todo aquí ello. Ya fue renovado pues para el uso actual que se le da al hotel. Pero, por ejemplo, vamos, por acá hay una parte donde dejaron una cruz, donde estaba el paderón. ¿Y esta cruz fue por alguna razón? Sí, de hecho está en memoria de algún cristiano. Esa la pusieron posteriormente. Órale, no En empujen. esta parte, de hecho, conservan todavía partes del paderón original que estaba en esa zona, que era el paderón original, y esto lo rescataron de ahí para no destruir pues todo, darle un plus diferente al edificio.
¿Y esto anterior fue una bala o algo así? ¿O lo hicieron ese no sabré intencional? No sabré decirte, pero sí esta era parte del padrón. Sí. Y estas piedras fueron rescatadas del padrón. El paredón es donde los llevan a fusilar, Sí, ¿verdad? es donde los llevan a fusilar. Wow. Algunos los fusilaban en público, Sí. para escarmiento. De hecho, las mayorías de fotografías cristeras que se conocen no era tanto como para decir, una foto de un cristero o una foto de un federal muerto. No, era para hacer una guerra mediática, para infundir miedo. Sí. Vean lo que les va a pasar si ustedes siguen de levantar. Sí. Entonces, la mayoría moría escondidos, como aquí. Pero si agarraban a algún jefecillo, alguien representativo, sí lo ponían al público. De hecho, ya después de muerto lo colgaban o lo exhibían en público hasta que se empezaba a podrir. Ay. Pero era como para escarmiento y le tomaban fotografías, hacían notas periodísticas, porque el periodismo estaba bien vendido también, Sí. igual que todos los tiempos. Sí. Entonces eso era una manera de atacar. Igual los cristianos hacían lo mismo, no con tan esa intensidad porque no tenían los medios, pero también hacían ese tipo de fotografías, ese tipo de eventos en contra de los federales, para decir, no nomás ustedes pueden, también nosotros podemos. Claro. Uno de los principales motivos, sin duda, pues es defender la fe. Sí. Defender la fe ante todo. Pero yo creo que ahorita ese tema lo vemos en un lugar más propicio para hablar de eso. Me parece muy bien, pues llévame. Pero ya sin los escaloncitos. Si quieres, aquí le puedes cortar. Bien. Esa es una foto de campaña, o sea, estaban en el cerro y ellos se tenían que preparar su comida y están moliendo el maíz. Ellos preparaban su propia comida cuando no tenían el auxilio de los lugareños, pues de las alrededor. ¿Y hasta cuánto tiempo podían pasar en lugares así recónditos, escondidos? No, pues el tiempo que fuera necesario. De hecho, la zona de los Altos no es tan factible como para esconderse porque son valles lomeríos, pero aún así es un poquito mejor que el lado del Bajío. El Bajío sí es totalmente plano, no hay donde esconderse. Aquí tenía pues la oportunidad de que había muchos cerros y tenían que esconderse, aunque no había bosques, porque ya la mayoría de bosques se habían exterminado por el asunto de la siembra, sí. Sí, del ganado. Pero aún así, todos estos, como sus antecesores, fueron guerrilleros. Ellos ya sabían bien cómo pelear, eran expertos en caballos. No había caminos para vehículos, entonces el gobierno le batallaba mucho también por eso. Sí. Entonces eran expertos de caballos, se trasladaban, conocían todos los recovecos. Entonces ellos podían esconderse, pues no en cualquier lugar, pero sí duraban muchos tiempos escondidos. Algunos preparaban ellos solo sus alimentos. O llegaban a algún rancho, mataban una vaca, se la repartían, comían, o días sin comer. ¡Wow! ¡Qué historia de guerra! ¿Y esta foto? Esa foto es más del lado de por allá de Michoacán. Esa no es de aquí de la zona de los Altos, no, pero aún así es parte de un contingente de cristeros de allá de la zona de Michoacán. Wow. Hay otra. ¡Ay! Esta la vi en un libro. Sí, esta es una foto muy reconocida de una manifestación pública. Sí, una manifestación justo cuando estaban pidiendo el fin, todavía antes, ¿no?, de levantarse en armas, cuando ya estaba habiendo despojos, sí, violaciones, asesinatos, torturas, y estaban pidiendo por la paz, ¿verdad? Sí, exactamente. ¡Wow! ¿Y esta foto sabes dónde fue? Esta creo que fue tomada también para el lado de Michoacán, porque sí, entre los límites de Michoacán y Jalisco. Esta no es local. Ah, ok. Es de los años 30, de cuando la presencia de políticos ya es cada día más fuerte, porque ya están cambiando la mentalidad de los argentinos. Sí. De hecho, es en la época que empieza a resurgir el nacionalismo, donde empiezan para calmar la rebelión de los salteños, que ya aparece el charro mexicano, que ya aparece el mariachi que hoy conocemos, aparecen los bailes folclóricos que hoy conocemos, que nada tienen que ver con los bailes verdaderamente folclóricos de cada localidad. Son impuestos, es un nacionalismo impuesto para decir,
No, los salteños o los de Jalisco son así, no es cierto. Pero fue de alguna manera para hacernos sentir bien. Pero era una total falacia para establecer de que ya cálmense, no tengan esos pensamientos. Sí, pan y circo. Sí. Va. ¿Y esta manifestación fue aquí? Sí, esta manifestación fue aquí. Ya estaba el conflicto a punto de tronar días antes de la suspensión de cultos. Esta manifestación se dio en 1926 aquí en San Miguel, donde la mayoría de católicos se manifiestan en contra pues, de las leyes dispuestas y donde ya estaban posesionados militares y policías sobre los hechos para empezar a echar bala, pero gracias a la oportuna movimiento que hizo el señor cura Fermín Padilla de Luna en parar la manifestación para que no hubiera tanto derramamiento de sangre. O sea, ¿los manifestantes que estaban haciéndolo de un modo pacífico comenzaron a matarlos? No. Apenas iba a empezar, pero el señor cura, donde se da cuenta intercedió. De las intenciones que había, se presenta y desbaraten la manifestación, si no iba a de San Miguel. Al momento recibió una tremenda, porque fue una manifestación muy fuerte, recibió una tremenda regañada de los jefes. ¿Cómo hiciste sexo? Pues la gente ya estaba alterada. Pero después se lo agradecieron, que si no hubiera hecho eso, hubiera sido un derramamiento de sangre tremendo. Porque ya estaba a punto de armarse la balacera. Sí. Y al darse cuenta, él puso, desbaraten la manifestación donde fue de San Miguel. La regañada de dientes, se enojan, se desbaratan, pero no hay derramamiento de sangre. Wow. Y sí, ahí se ve en la foto, no van con ningún arma, van con solamente sus pancartas de Viva Cristo Rey y pidiendo, ¿verdad?, que les dieran libertad de recibir su Santa Misa. Era todo lo que pedían, recibir su Santa Misa y no ocultar su amor a Dios. Qué triste. Pues a ver, vamos. Sí, pues, yo creo que aquí, ¿qué más te puedo mostrar? Ya no hay mucha parte del edificio, pero si quieres en un momento vamos a al centro. Vamos. Mira, en la esquina esa de la casa, ahí sí se ven balazos. No sé si les alcanza. Ah, esos son, claro. Eso sí es de un combate cristiano. De hecho, algunos balazos que están ahí en la esquina es de cuando Victoriano Ramírez sale huyendo de aquí, da vuelta por esta calle, hacia esta. Pero ya era cuando traía problemas con los mismos compañeros, que los compañeros lo quieren asesinar. Pues la casa donde lo quieren envenenar a él y asesinar está aquí a la vuelta. Ok. La Masonería Mexicana a Mario Valdés. Sí. Y empieza a meter intriga entre los cristeros, entre los jefes cristeros. Sí. Entonces él quiere destituir al 14 y lo invitan a esta casa que para hacer las paces y eso. Entonces Victoriano se viene junto con algunos compañeros, se viene, pero ya cuando van entrando a la casa vieron una acción ahí media rara, entonces vieron que era una trampa, salen corriendo. Un primo hermano del 14 le quita la pistola a otro, que se agarran a balazo y empiezan a tirarse bala. El 14 sale corriendo por aquí y hay unos disparos que están ahí todavía plasmados de los que le aventaron al 14. Victoriano da la vuelta, llega a la esquina y se va rumbo al sur corriendo. Sí. Se fueron detrás de él, pero como ya era la noche, se les alcanzó a escabullir. Pero a los compañeros sí los alcanzaron a herir, los agarraron ahí. Los mismos compañeros cristianos los torturaron, los mataron y los arrastraron y los enterraron para manifestar. O sea, ya era, pero ya para ese tiempo Mario Valdés, que por lo que he estudiado, lo manda a la Masonería Mexicana para que es como un cáncer, se mete entre los cristeros, ruye todo y empieza a podrir el sistema de por dentro. Entonces ya empieza el conflicto y después de la muerte de Victoriano empieza todo a desbaratarse, y a los jefes empiezan a caer unos, otros se desaccionan y luego se vienen los arreglos y que aparentemente acaba todo. Claro, como actualmente lo vemos en las manifestaciones pacíficas, ¿verdad? Los grupos de choque que meten para desvirtuar la bondad y la realidad. Están las manifestaciones pacíficas, aparecen, meten infiltrados grupos de choque, desbaratan todo. Es la manera en la que... Era muy difícil porque era arriesgar la vida, pero aún así lo lograron. Sí. ¡Wow!
Bueno, vamos. Y pues aquí, pues desde esas torres, tanto los cristeros como los federales la utilizaban para hacer ataques o combates. Sí. En días había cristeros, en días había federales. O sea, nunca hubo muy establecido el gobierno aquí, porque salían, llegaban los cristeros y luego querían llegar al ejército y luego los cristeros les daban guerra. Sí. O sea, fue un lugar muy conflictivo San Miguel en ese aspecto. Sí, y en ese momento, ¿dónde estaban? ¿El sacerdote del pueblo se escondió? ¿Qué El hizo? sacerdote estaba escondido, como te decía, a unas de donde está hospedado el mesón de los cristeros, a unas 2 cuadras arriba, ahí tenías escondite. Ok. Wow. ¿Y los túneles que me cuentas llegan hasta acá? Sí, de hecho, aquí hay una boca, nada más que está sellada. Vas a ver ahí donde está la parte Sí. de la boca. Desde allá, desde el mesón de los cristeros o desde el hotel, se viene atravesando por el subsuelo y llegan hasta aquí. Sí. El sistema de construcción que tenían, pues aquí, lo que es el centro histórico de San Miguel, era el mismo que tenían desde tiempos ancestrales, que tenían siempre un lugar de salida de emergencia. O sea, estaban oficiando misas, todavía hablando desde la independencia o desde mucho antes. Sí. Tenían así como la salida de emergencia, de hecho nada más que cubrieron con una remodelación que le dieron a la parroquia por dentro, pero el ingreso a otro túnel donde todavía se veían pues manos de sangre, manos así como pintadas pero con sangre, y algunos que fueron heridos, y me imagino que por ahí se trataron de Escapar. huir. Ay, ¿cómo no los abren para hacer museo, verdad? Estamos llenos de una historia impresionante, buenísima, una historia que pues de alguna manera nos podría dar el valor para regresar a nuestra libertad, ¿verdad? Pero bueno, Sí, no está muy vista también. ahorita vamos a hablar aquí en el centro histórico, lo que es el primer centro de esa parte de la fe de los sanmiguelenses. Vamos a hablar precisamente de los sanmiguelenses, cómo se desarrolló y por qué se desarrolló. Sí. Sí, lo vamos a poner exactamente en el puro centro digamos que es la columna es el eje principal de la población, que es el punto que marca el centro, o el punto que marca la fe de este pueblo. ¿Es? Una cruz. ¿Había una cruz antes? ¿Y qué le hicieron? Los rayos las tumban. Ah. Lo que pasa es que no tenían pararrayo, como eran cruz de madera. La fecha de fundación está mal, ¿verdad? Pero bueno. ¿Y cuándo fue realmente fundado? Fue fundado, bueno, aquí dice que es en el siglo XVII, y no, San Miguel fue fundado entre los años de 1569 1570. Ahí es un año nada más el que no he encontrado la fecha correcta de cuándo se fundó, pero por la situación que se dio y el cura que estaba, era el cura de Teocaltiche, y es el que funda pues la población, y es alrededor de 1500, entre 69 y 70. Ah, bien. Vamos pues con el cura a ver si está. Arriba también hay escritos también de los militares. Ajá. De hecho está plasmado en la novela de Mariano Azuela, en la de Los de Abajo. Cuando vienen a atacar un pueblo, que las torres de la iglesia, que todo ese evento fue aquí. Es aquí. Aquí es donde muere el coronel Miguel Guerrero. Wow. Y por aquí suben cristeros, le voy a prender la luz.